Padre Celestial, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que tú hables a cada persona que escuche este mensaje. Te pido que reveles tu santa palabra a cada corazón, Señor, y obres en cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Libro de Hechos, capítulo 16. Y en el versículo 16 dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El apóstol Pablo y Silas iban a la oración, y camino a la oración se encontraron o le salió una muchacha. Esta muchacha se dedicaba a adivinar, pero era esclavizada o explotada por sus amos, y ellos obtenían gran ganancia por lo que esta mujer hacía, pues engañaba a las personas diciéndoles muchas cosas. Pero esto era una fuente de ganancia, ingreso que tenían los amos por lo que esta muchacha hacía. En el versículo 17 dice la palabra: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha comienza a hacerles publicidad a Pablo, a Silas y a todos los que iban a la oración. Y ella decía: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero esto lo hizo durante muchos días. Pero a Pablo le molestó, se disgustó. ¿Y por qué le molestó? Porque él no necesitaba que le hicieran publicidad. Él no necesitaba que hablaran de él. Él no estaba buscando ni gloria ni reconocimiento. Él se dedicaba a predicar el evangelio, la palabra de Dios, y no necesitaba ninguna exaltación de nadie. Y esto le molestó y oró por la muchacha y reprendió ese espíritu, y la mujer quedó libre en aquella misma hora. Pero en el versículo 19 dice: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los amos de esta mujer, al ver que habían perdido la forma de robar a las personas, de quitarles el dinero, engañándolas con todo lo que esta mujer les decía, se dieron cuenta que ya no podían obtener recursos de manera ilícita. Entonces optan por acusar a Pablo y a Silas ante las autoridades. Pero ellos no dijeron lo que realmente había sucedido, sino que dijeron que esos hombres que eran judíos estaban alborotando la ciudad. Y esto no era cierto. Pablo y Silas únicamente iban a la oración, ellos no alborotaban nada, no armaban ningún problema, no estaban en contiendas, no estaban discutiendo con nadie. Ellos solamente iban a la oración. Pero era la forma de vengarse de ellos y que los juzgaran y que los mataran, porque ellos habían perdido la forma de engañar a las personas y obtener dinero de una manera fácil. Pero no solamente dijeron que alborotaban la ciudad, sino en el versículo 21 dice: Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estaban diciendo que ellos enseñaban costumbres, y ellos no enseñaban costumbres. Ellos enseñaban el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Ellos les mostraban a las personas el camino que conducía hacia Dios, hacia la salvación del alma, hacia el cambio y la regeneración, a un nuevo nacimiento, a una vida abundante con Cristo Jesús. Y dice la palabra en el versículo 22: Y se agolpó el pueblo contra ellos,
y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Claro, ellos revolucionaron al pueblo y el pueblo reacciona y lo que hacen es quitarles la ropa a Pablo y a Silas y los magistrados ordenan azotarlos y los azotan. Y esto es injusto porque Pablo no estaba haciendo nada malo. Él hizo un bien, libertar a esa muchacha de la esclavitud, de la explotación que estaba siendo sometida con esas personas que le estaban utilizando para obtener dinero fácil y pues de manera ilícita, porque era engañando a la gente. Pero dice en el versículo 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No los azotaron poco, los azotaron mucho. Y nosotros pensaríamos, primero, que fue injusto, porque ellos no estaban haciendo nada malo. Fueron acusados con mentiras y el pueblo reacciona y los azota y los encarcelan. Y dice la palabra en el 24, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No solamente los encarcelaron, sino que les aseguraron los pies en el cepo para hacer más intenso el castigo y la estadía en la cárcel. Y nosotros muchas veces nos suceden cosas que a nuestro punto de vista pensamos que es injusto. ¿Por qué nos suceden cosas sin nosotros haber hecho nada malo? Muchas veces hacemos al bien y recibimos es mal por el bien que hemos hecho. Y nuestro comportamiento ha sido bueno y nos esforzamos por buscar al Señor, por guardar su palabra, por orar. Y a veces nos suceden cosas que nos parecen injustas, que no debieron haber ocurrido. Esto le sucedió a Pablo y a Silas, y de pronto le sucede a usted también. Y dice, ¿pero cómo? ¿Por qué sucede esto? No entiendo. Pero mire la actitud que tomó Pablo y Silas ante esta situación. En el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos no se quejaron, ellos no renegaron, ellos no blasfemaron, ellos no culparon a Dios, ellos no trataron de justificarse y demostrar su inocencia ante los magistrados. No hicieron nada para hacer entender a la gente que habían cometido una injusticia. Por el contrario, a medianoche estaban orando, pero también estaban cantando, estaban alabando y adorando a Dios. La actitud correcta de Pablo y de Silas fue orar y alabar y adorar al Señor. Y es el ejemplo que nosotros hoy podemos tomar. Ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, ante cualquier injusticia, lo que debemos hacer es orar, alabar y adorar a Dios. No quejarnos, no blasfemar, no culpar a nadie, no tratar de defendernos, no tratar de limpiar nuestro nombre. Porque siempre vamos nosotros a decir somos inocentes y hacemos lo que está a nuestro alcance para probar nuestra inocencia o la injusticia que han cometido con nosotros. Pablo y Silas callaron, se dedicaron a orar y a alabar y a adorar a Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer hoy. Orar. ¿Tiene un problema? ¿Han cometido una injusticia con usted? ¿Le han pagado mal por bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Usted me dirá, pero es que es difícil en medio de un problema, en medio de una dificultad y yo alabar a Dios, adorarlo. La palabra del Señor dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando nosotros aprendamos a alabar y a glorificar a Dios, el Señor nos dará la victoria. Porque no nos centramos en nosotros mismos, sino que confiamos plenamente en el poder de Dios.
y lo alabamos y lo glorificamos porque sabemos quién es Dios y lo que puede hacer Dios a favor nuestro. Cuando ellos estaban alabando y glorificando a Dios, dice en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si pudiéramos entender lo grande que es o lo maravilloso que es alabar y glorificar a Dios, su vida cambiaría. Nosotros pedimos mucho, pero alabamos y glorificamos a Dios poco. Si comprendiéramos que cuando alabamos y adoramos, el poder de Dios se libera a nuestro favor. Ellos estaban ahí concentrados, alabando y glorificando a Dios. Estaban con un corazón dispuesto, con una actitud reverente, glorificando al Altísimo Señor y dándole toda la gloria, la honra y la alabanza. Cuando ellos estaban alabando y glorificando a Dios, el Señor actúa a favor de ellos. Y en ese momento hay un gran terremoto. Y la palabra es muy específica y dice gran terremoto. No fue un sismo cualquiera. Fue un terremoto y gran terremoto. No nos dice cuál fue su intensidad, pero fue un gran terremoto. A tal punto que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fue fuerte. Pero también dice la Biblia que al instante se abrieron todas las puertas. Luego en un terremoto no se caen las cosas, las paredes se caen, no se abren, por el contrario, hubieran quedado atascadas. Los muros se hubieran caído y hubieran impedido que las puertas se abrieran. Pero lo que nos quiere mostrar la Biblia es que cuando el poder de Dios se manifiesta, las puertas se abren. No hay nada ni nadie que pueda impedir el poder de Dios en acción, la voluntad de Dios para nuestra vida. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Si era un terremoto y nosotros lo pensamos, debía haber afectado la estructura de la cárcel. Pero vemos que se abrieron las puertas y que las cadenas de los presos se cayeron. Cuando el Espíritu de Dios desciende, se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen las ataduras. Las personas son libres y las puertas se abren. Gloria a Dios por el poder de Dios que actúa a favor de sus hijos. En el versículo 27 dice la palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero estaba dormido, era medianoche, y él no estaba cuidando a los presos, él era dormido. Nunca pensó que algo como esto iría a suceder, pues los presos estaban adentro de sus celdas y estaban con cadenas o estaban con el cepo. Entonces era imposible que salieran de allí. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El carcelero se despertó asustado y al ver que las puertas estaban abiertas, entonces lo único que pensó fue en quitarse la vida, porque dijo: los presos se fueron y después me van a pedir cuenta y dirán que fue por mi negligencia que se fueron. Pero en ese instante, dice la Biblia en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El apóstol Pablo no aprovechó para salir a correr y huir de la cárcel. No dijo: esta es mi gran oportunidad y me voy. No, él se quedó ahí. Nosotros a veces somos muy apresurados en nuestro actuar. No pensamos para actuar, sino lo primero que se nos viene a la cabeza, eso hacemos. Lo primero que pensamos, de esa manera actuamos. Igual que el carcelero. El carcelero lo primero que se le pasó fue quitarse la vida. Pero ni siquiera se detuvo a contar los presos, a mirar si estaban, no estaban, qué había pasado, si estaban muertos.
si habían huido. Lo primero que él pensó fue, se volaron, se fueron, se fugaron, y en quitarse la vida. Y nosotros a veces procedemos de la misma manera. Pero Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Pablo con sabiduría y con sensatez actúa. Él sabe que es el poder de Dios, pero él no huye, él se queda ahí. Porque si él huye, después lo perseguirían por haberse fugado de la cárcel. Pero no, él se quedó ahí. Y dice en el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero estaba tan asombrado de ver a Pablo y Silas ahí, que no habían huido, que habían permanecido ahí, y él opta por postrarse a los pies de Pablo y de Silas, de entender que ellos son hijos de Dios, que eran los siervos del Señor, que Dios estaba con ellos, que Dios los estaba guardando, protegiendo y mostrándole a todos que lo que habían hecho con ellos era injusto, que ellos realmente eran inocentes y que los habían acusado falsamente. Este carcelero se dio cuenta de la injusticia que había cometido él y todos sus compañeros y los magistrados y el pueblo. Y él los saca de la cárcel. Dice, no, son inocentes. Y les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre los saca de la cárcel, los lleva a su casa, les lava las heridas, les da de comer, y les dice, bueno, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para creer en Dios? ¿Qué hago para que ese poder también funcione en mi vida? Porque me han demostrado que ustedes creen en un Dios vivo, real, el Todopoderoso. Y la respuesta de ellos es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo mismo para nosotros hoy. ¿Qué necesitamos para que el poder de Dios actúe en nuestra vida? Creer en el Señor. Si nosotros creemos en el Señor, seremos salvos, tanto el alma como en toda circunstancia y en todo problema y en toda dificultad. ¿Qué necesitamos? Creer en el Señor. No necesitamos nada más. No necesitamos de sacrificios, no necesitamos de dar dinero, no necesitamos de hacer cosas que estén fuera de nuestro alcance. Solamente debemos creer en el Señor Jesucristo, creer a su palabra, creer en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Y aún esa salvación alcanzará a nuestra familia, porque nosotros creemos en el Señor, por nuestro testimonio, por la palabra que les hablamos. Entonces nuestra familia también creerá en el Señor. El poder de Dios los tocará. El Señor les hablará y también serán salvos igual que nosotros. Si nosotros creemos en el Señor, el poder de Dios actuará a favor nuestro. Aunque nosotros no entendamos por qué suceden las cosas, Dios siempre tiene un propósito. Y aunque no sean fáciles las cosas o fácil la situación que vivimos, Dios siempre nos dará la victoria y nos concederá lo mejor para cada uno de nosotros. La clave está que usted en el problema no se desespere, no se angustie, no se estrese, no blasfeme, no reniegue, no culpe ni a Dios ni a nadie, sino que ore,
busque la presencia de Dios, alabe y glorifique a Dios, y Dios se manifestará a favor suyo. Dios le mostrará su poder, su gloria. La grandeza y la majestad del Señor estará a favor suyo. Y el Señor le mostrará grandes y hará con usted grandes maravillas. Le mostrará su poder, su amor, su misericordia. Obrará a su favor. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer y confiar en el Señor plenamente. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les guíes, que tú les enseñes el camino que deben seguir, Señor. Ayúdales para que ellos puedan orar, buscar tu rostro, estar en ti, Señor, alabar y glorificar tu nombre, y puedan vivir en ti, Señor, dejándose guiar y dirigir por ti, Señor. En tus manos están sus vidas, sus familias, sus peticiones, y todo está delante de ti, Señor. Te pido que les bendigas, les sustentes y les concedas la victoria en cada uno de sus problemas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.